Hola, estamos aquí en el Círculo de Recreo en San Germán. Ramón Edwin, de la que te estás perdiendo por quedarte en San Sebastián. A toda la gente linda que nos sigue, el Club de Lectores hoy es universal. Nos hemos movido a San Sebastián, a San Germán, del San Sebastián, de San Juan, para estar con una de las personas más queridas por todos nosotros, asidua, ganadora de premios con nosotros, no con nosotros, con nosotros, y una escritora y intelectual de primer orden, la compañera Rosario Méndez Paneda. ¿Cómo estás, Rosario? Muy bien, bien contenta de estar aquí con ustedes. Es decir, si Mahoma no va al cielo, uno va donde Mahoma, algo así dice. Así, hemos venido a San Germán a bregar con la compañera Paredes con su nuevo trabajo. Cuando digo bregar es a entretenernos con ella un rato, que se llama Invisibilizadas e Innombradas, cuentos de mujeres puertorriqueñas negras. Y yo creo que esto es importante traerlo por muchas razones. Nos encontramos en el contexto de la conferencia 449 aniversario de la Fundación del Pueblo de San Germán. Ha sido una conferencia extraordinaria, que mucha buena cultura hacemos en Puerto Rico, la cual se ha estado celebrando aquí en el Círculo de Recreo en San Germán. Y le pedimos a ella, ya que habíamos llegado a San Germán, que no es usual para nosotros, pues ya que estamos en su casa, después nos va a invitar a comer unos garbanzos a la, ¿cómo se llaman, Adrián, los garbanzos esos vascos? A la vizcaína, unos garbanzos a la vizcaína. Así que hoy lo vamos a pasar bien aquí en San Germán. Pero decidimos entrevistarla porque no nos daba para más todas las cosas que hacemos de estar en San Juan en el Club de Lectores. Así que a los compañeros de Librería Norberto González, nuestro cariño, a la hermana de Norberto, Ana González, a todos los Norberto, a los hijos de Norberto y a los hermanos de Norberto. Hoy no estamos con ustedes, pero estamos aquí en espíritu con alguien que ustedes venden, porque este libro estaba allí en casa, en Librería Norberto en Río Piedras, ya estaba el libro. Así que con eso saludamos a todas las personas que nos siguen desde San Juan de Puerto Rico a través de las redes del Pozo Antillano. Hoy estamos en San Germán, y en los controles en San Juan, pero hoy en San Germán, Adrián Saca Pérez, y en los controles en San Sebastián. Gracias, Robertito, porque empezamos en punto a las 2. Gracias a Ramón Edwin por tolerar nuestra digresión con el tiempo, pero la conferencia se extralimitó un poco, pero ha sido una tremenda conferencia. Y le damos las gracias a ellos, y a Alejandra Ortiz Arraiza, que siempre es la que produce todos nuestros eventos. Gracias a ti también. Así que con esa nota introductoria, compañera Méndez Paneda Rosario, ¿cómo usted está? Estoy bien contenta de tenerlos acá en San Germán, y lo que has dicho, esta conferencia ha sido muy interesante, muy informativa de la historia de San Germán. Bien contenta y complacida por el apoyo que me han dado siempre en el Pozo Antillano, tanto para las publicaciones de mis libros como colaboradora, porque yo colaboro con mucho orgullo con el Pozo Antillano en diferentes temas, ¿verdad? No solamente relacionado con mis libros, así que muy contenta. Y voy a hacer un chiste, porque ella siempre dice, a mí me gusta porque uno envía y sale publicado inmediatamente. Ajá, eso es una virtud de nosotros, pero ojo que hemos aprendido a darle espacio dentro de nuestras líneas editoriales a todo el mundo que los pide, y eso lo saben más que nadie hoy los relacionistas públicos de Puerto Rico, donde comunicados de prensa que nos envían se los publicamos. Mire, nosotros publicamos desde la lucha libre hasta, por decir algo, lo que envió ayer Kilómetro Cero. No tenemos problema, no hay discrimen. Lo que pasa es que ahí compiten, ahí llegan días al día, pues vamos metiendo espacio a espacio. Pero en el trabajo de la compañera Rosario Méndez Paneda es distinto, es un trabajo exquisito, que yo tengo que decirlo públicamente, porque este es un debate muy grande y tú sabes que es muy grande, pero Rosario ha ido documentando a las mujeres invisibles, y dentro de esa conversación, no sé si nos está viendo la compañera Clara Román,
odio, la del libro de las mujeres espiritistas. Esta es una aliada tuya, tienen que relacionarse. Yo estuve en la presentación de ella en el Candil en Ponce y nos conocimos. Pues ya. Hace 2 o 3 semanas. Como dirían por ahí los muchachos, está todo hablado. Como está todo hablado, eso va a crear sinergia, porque con ella he descubierto a un sinnúmero de mujeres escritoras que existían en el cambio de siglo, y de las cuales nadie salvo ella han hablado sobre eso, y es algo bien importante. Así que vamos a trabajar con este trabajo. Tengo que decirle que yo soy fanático de Rosario, y hay un libro que precede que se llama Historia de Mujeres Puertorriqueñas Negras, y ese trabajo va asociado con un cuento que se ha publicado y ha sido objeto de ciertos reconocimientos sobre Celestina Cordero, la maestra Celestina Cordero, que es maestra por propio derecho. Después resulta que tenía un hermano que era aprendiz de ella, que se llama el maestro Rafael Cordero, pero eran 3 hermanos pedagogos, por lo menos 2 de 3, que vivieron en el siglo XIX, todos negros, y que se hicieron muy famosos por la obra pictórica del maestro Rafael. Hoy vamos a hablar de este trabajo que me parece interesante, salió hace apenas 2 semanas, creo, ¿verdad? En marzo, tratamos de que saliera para la Cumbre Afro, a finales de marzo salió. Y entonces es un trabajo que recopila la visibilización de mujeres negras que no se reconocían o no se visibilizaban. Rosario ha sido parte en los últimos, ya yo creo que es una década, de la Cátedra de Mujeres Ancestrales Negras que ha coordinado la compañera Yolanda Pizarro Arroyo, pero de la misma forma que ha sido parte de la cátedra, Rosario es una voz muy independiente, una gran investigadora, por eso sí me gusta de Rosario, que investiga, y habíamos estado en un diálogo ahora ya 1 año, 18 meses atrás, y me acordaba que hablabas de investigación. Así que vamos a empezar hablando de este texto ahora, pero antes de eso, ¿cómo tú estás, Rosario? Estoy muy contenta, muy bien, muy contenta de estar acá, muy feliz con esa publicación que está teniendo muy buena acogida también, así como tuvo Historias de Mujeres. Historia de Mujeres fue un palo, por eso me lo decían los libreros, esa fue un palo que se vendió. Muy buena acogida también. Bien, entonces dentro de esa conversación, cuéntanos, ¿de qué trata Invisibilizada? Pues ya tú has mencionado que estos trabajos míos tienen que ver con mi participación en la Cátedra de Mujeres Ancestrales. En ese proyecto el objetivo era visibilizar a mujeres que hubieran impactado en la cultura de Puerto Rico, negras, que no hubieran sido muy reconocidas. Y entonces yo empecé a hacer esa labor de investigación, pero con el objetivo de escribir unos textos literarios, unos cuentos. La investigación me apasionó tanto que terminé con unos ensayos dedicados, historiográficos, a cada una de estas mujeres, pero la realidad es que yo había escrito ya unos cuentos sobre ellas como base de esa investigación. Así que este libro de Invisibilizadas e Innombradas tiene 2 partes. La primera parte son los cuentos que yo había publicado sobre cada una de estas mujeres, pero lo había hecho de forma independiente, ¿no? A través de la cátedra, Yolanda los había publicado en Amazon. Con el éxito de Historias de Mujeres, empezaron a preguntarnos sobre esos cuentos. Y entonces el editor de EDP University me sugirió que por qué no hacíamos una antología con todos esos cuentos juntos. Y esa primera parte son los cuentos más uno sobre Agripina, que yo no le había dedicado ningún cuento, lo tenía escrito pero no lo había publicado, así que el último de esa primera parte, que son 5 cuentos, es dedicado a Agripina. Pero el libro tiene una segunda parte que la hemos llamado Innombradas, que son cuentos que yo me inventé alrededor de avisos de la Gaceta. He incluido en el libro esos avisos, en cada uno de los cuentos incluyo el aviso y me inventé un cuento alrededor de ese aviso. Normalmente el aviso lo que tiene es el nombre y alguna característica sobre estas mujeres. Pues yo utilizaba esas características para crear una historia que les dé visibilización, sobre todo con una conciencia cimarrona, ¿no? He estado leyendo últimamente un libro de Pedro Lebrón que se llama La filosofía del cimarronaje, y yo decía, me da pena no haberlo leído antes de escribir el libro, pero leyéndolo ahora posteriori me doy cuenta que esas mujeres de esta segunda parte tienen esa conciencia cimarrona. Así es como yo las pensé, así es como yo las imaginé.
Sí, destaco del libro Invisibilizadas e Innombradas, cuentos de mujeres puertorriqueñas negras, de la compañera Rosario Méndez Paneda, que en la primera parte, que lo tengo aquí, tiene un cuento de Celestina Cordero, que es un cuento previo, ya conocido por muchos de nosotros, Juana Colón, que es la llamada Juana de Arco puertorriqueña, Pura Bulpré, una vida dedicada a los libros, que esa es más contemporánea. Cecilia Horta Allende, esa hace poco hubo algún reportaje, vi en la prensa. Ah, sí, mira, fue eso muy reciente. participamos también. Es un libro que se llama Pioneras y Transgresoras, sí, Mujeres en las Artes de Puerto Rico, editado por Yamila Fiza de sí, Vargas. Y hay un capítulo, un ensayo dedicado a Cecilia. Pues vi una reseña sobre eso y la historia de Agripina, que es una historia monumental, pero que ya la había documentado el compañero Benny Mazó. Antes de morir hizo un libro sobre eso, su segundo libro. Una novela. Y es un libro muy importante, y en la historia de Puerto Rico, de la lucha por los derechos civiles, hay un capítulo que se llama Agripina. ¿Okay? Y es importante siempre decir eso, es un capítulo importante, porque esa mujer caminó no sé cuántos kilómetros encadenada hasta llegar a la plaza de Ponce a reclamar su libertad porque su amo la estaba maltratando. Esas historias son las que tenemos que seguir develando para hacer un país el que queremos y para documentarlo y sostenerlo. No es como para decir, qué chévere está, seguimos con la próxima. No, para documentarlo, para que las calles se llamen Agripina o Bulpré, o se llamen los bustos en las plazas tengan otra estética, no solo la estética tradicional, esa puede quedarse, pero puede haber otra estética que compartamos. Y la segunda parte me parece interesante, porque este es el don de la historiadora, este es el don de la investigadora, meterse en la Gaceta Oficial del Gobierno de Puerto Rico, por decir algo, a ver a las desaparecidas y documentar las desaparecidas. Cuéntanos de esa parte. Pues mira, ese fue un proceso bien interesante, porque la realidad es que me encontré más mujeres de las que pensaba. Lógicamente, en los avisos de la Gaceta hay muchos más hombres, porque hubo muchos más esclavizados que se escapaban, pero hay muchos avisos también sobre mujeres distintos. Por ejemplo, mujeres que están encarceladas porque una de mis protagonistas está en la cárcel porque se escapó, pero la encontraron y la encarcelaron, ¿verdad? Otra de las protagonistas simplemente dice que desapareció y yo me invento, ¿verdad?, dónde puede estar. O sea que verdaderamente hay material que demuestra que la mujer también participó en esa abolición de la esclavitud, que socavó la esclavitud desde dentro. Tú sabes que siempre se habla de estos dos acercamientos a la historiografía de la abolición de la esclavitud, si fueron los abolicionistas, tanto españoles como puertorriqueños, o si fue socavando el sistema la misma población esclavizada. Yo pienso que fueron ambas, ¿verdad? Ambas teorías no están en contra una de otra, pero yo quería precisamente en este texto reivindicar esa fuerza de esas mujeres que se rebelaban a la esclavitud de una forma innata, ¿verdad? Y de esa manera socavaron el sistema esclavista tan injusto. Así que esa parte, la verdad que la disfruté mucho. En los avisos, que como digo los he incluido, y quiero agradecer aquí a la bibliotecaria de la Universidad Interamericana de San Germán, porque ella me ayudó a que esos avisos se pudieran ver mejor. Los avisos están en la Gaceta y la Gaceta está digitalizada, así que yo tuve acceso a través del documento digital, pero tratar de que se viera muy bien, ¿verdad? Pues me ayudaron los bibliotecarios de San Germán. Incluimos ese aviso como una forma, ¿verdad?, de que viera el lector de dónde surge mi texto, por un lado, y por otro también esa impresión que da, ¿verdad?, la forma en que describen a estas mujeres. Esas mujeres lo perdían absolutamente todo cuando llegaban a Puerto Rico, perdían su nombre, por eso hay tantas Marías, Barcelinas, Victorianas, porque las quitaban el nombre, las quitaban su familia, las quitaban su religión, absolutamente todo. Así que era una forma de deshumanizarlas, y lo que yo he tratado es de, a través de mis textos, rehumanizarlas. Por eso hay un contexto sociofamiliar, es decir, estas mujeres
eran hermanas, eran hijas, eran amigas, así que mis relatos trato también de mostrar esa parte afectiva que ellas tenían, ¿verdad? Como una manera de esa rehumanización de la barbarie, de lo que supuso la esclavitud, especialmente para las mujeres. Sí, esto me parece fascinante, uno, para la preparación de mi ponencia hoy en esta conferencia en honor al pueblo de San Germán. Tuve que leer mucho sobre la esclavitud en San Germán y fui explorando, pero encontré unos textos muy interesantes que no eran necesariamente de San Germán, que documentaban vida cotidiana. Un compañero, Flores Burset, o Burset Flores, de la Universidad Carlos Albizu en San Juan, tiene un trabajo sobre la vida cotidiana de los seres humanos esclavizados, muy interesante. También está el libro de Cimarrones, Prófugos. Ese lo he utilizado mucho, de Benjamín Nistal. Nistal, que es un libro extraordinario porque él cambia el paradigma de la investigación en la década de los 80. Y le da mucho espacio también a la mujer en ese texto. Claro, es un texto que todo el mundo tiene que leer, que me ha gustado mucho, pero lo que tú estás diciendo ahora me retrotrae a la posibilidad de repensar el pasado desde lo que serían las micromemorias o las memorias individualizadas, que es tan difícil de rescatar. Así que en este trabajo tuyo hoy, pero también en los de Cecilia, que lo conozco, y en el otro de las mujeres, pues un poco es una lucha de alguien que yo, tú sabes que te lo puedo decir, pero qué chévere, yo soy hijo de inmigrantes, así que qué chévere que tú estás aquí, que has montado tu proyecto, que ese es Puerto Rico, porque tú eres puertorriqueña también, y de repente te metes a investigar cosas que la mayoría de la gente no quiere investigar, o no las ve lo pertinente. Uno valora mucho el esfuerzo de la cátedra de Yolanda Arroyo, pero también cuántas personas siguieron escribiendo, y yo creo que tú has hecho de esto un proyecto de investigación, por decir algo, independiente, y un trabajo académico extraordinario. Esa documentación, que es la documentación de volver a los textos históricos, que todo el mundo los miró y dijo, qué interesante, en el 4 de marzo de 1873 estaban hablando de que era inminente la abolición, pero tú ves eso como la gran noticia, pero no ves la pequeña de que hay un cimarrón escapado, una cimarrona escapada, y cómo hacerle una historia. Esa parte es muy importante, porque es un poco lo que yo rescato en el libro de la compañera Clara Román Odio, cuando ella me cuenta de todas esas mujeres que en la misma década que José de Diego era un tipo importante, y siempre será importante, pero esas mujeres también tienen que ser importantes ahora. Exactamente. Y dentro de eso, tú no has leído mi novela Yo no he visto a Linda, ¿verdad? No, pero quiero que leerla. Es una novela histórica que recreo algo de la década del 50 con la hija de Griselio Torresola. Griselio Torresola fue el que fue a la casa del presidente americano a asesinarlo y lo matan, del Partido Nacionalista. Pero yo recreo una historia a partir de la voz de su hija, que hace una contrahistoria muy interesante. Y traigo esto porque ahora estoy metido en los casos insulares, pero desde la perspectiva de nosotros, no de ellos. Ellos dijeron que nosotros somos salvajes. Actually, cada vez que viene un migrante aquí colonizador, un imperialista, siempre dicen que nosotros somos los salvajes y ellos no, pero nos colonizan igual. Así que es ese ejercicio de buscar la palabra oculta, la palabra no nombrada, la palabra que siempre había estado escrita ahí, que la gente no estaba viendo. Ese es el trabajo que valoro tanto ahora de los compañeros Félix Cruz Jusino y Vilma Pizarro, se me olvida el segundo apellido de ella, Las huellas del negro, y el libro de Ebenezer López Rullol, porque esos dos trabajos nos recuerdan que había un montón de gente negra que eran libertos y que estaban cumpliendo una función social que nadie las había documentado, con excepción los trabajos de Mariano Negrón Portillo y Raúl Mayo, que yo había puesto solo atención a los libertos de San Juan, pero veo que ellos hicieron una trilogía de trabajos que habría que documentar lo que es la vida cotidiana de los negros en la región donde ellos estuvieron trabajando. Antes de seguir, tengo que hacer un anuncio, ya se ha calmado esto. Gente, estamos en San Germán. Esto es un pueblo bien bonito. Estamos en el Círculo de Recreo de San Germán con la primerísima Rosario Méndez Paneda,
historiador, mira, vamos a empezar de otra forma, es mamá, es compañera, quiere a sus hijos un montón porque habla de ellos. Ajá, Entonces, por eso otro es lado, es como activista por la lucha de Puerto Rico, pero también por las de España. ¿Tú eres de Barcelona? De Madrid. De Madrid, ay, bendito, cuidado, es un insulto. cuidado, Daniel, de pero Madrid. Ramón Edwin, otro error más, Ramón Edwin, perdóname, sigo cometiendo errores, me han votado del programa, ay Dios mío. Tenemos aquí otra madrileña. Las también autonomías apoyando. contra la ciudad capital. Y dentro de eso, en Puerto Rico, profesora universitaria de la Universidad Interamericana, y dentro de eso también investigadora, porque es investigadora también, y dentro de todo eso escribe cosas bonitas, que a uno las está mirando, y dentro de esa conversación vamos entonces a seguir compartiendo con ella, pero tengo que ir, como me dice producción, que ya me enseñaron el guión que tengo que seguir. Gracias Adrián, gracias Alejandra, que ellos compusieron esto. Le damos las gracias al compañero historiador Edgardo Prats por su libro Historia Oral de Salón de Clases, Cuadernos de Trabajo, disponible en Librería La Mágica, Librería Norberto González, Librería El Candil en Ponce. También al primerísimo, a nuestro más querido amigo de los fundadores de la maestría, Emilio del Carril, Cuentos Tristes para Niños Grandes, su nueva colección de cuentos para niñitos grandes como él. Saludos, Emilio, disponible en Librería Puerto Rico y en Amazon y en Kindle. A María Zamparelli, que es una gran escritora, pero lo más cómico es que hace estos libros bien locos, como La hija de Cristóbal Colón, que no tuvo, pero es tremendo libro. Así que tienen que leerlo. Descubre las aventuras de esta mujer en el Caribe, los infortunios de Fátima Muniz, que es un libro muy interesante, que es ganador de todos los premios, ganador del Premio Nacional de Novela y Premio Nacional de Novela del Instituto Puertorriqueño de Literatura. Así que consíganlo, disponible en Librería Macondo, allá con nuestro amigo Edgardo Nieves Mieles, Librería Laberinto, Librería Norberto González, Librería La Mágica, Librería El Candil en Ponce. Y saludamos también a Edgardo Nieves Mieles, el maracachimbo de San Sebastián, otro de los santos, con la única librería en todo Puerto Rico en el medio de la plaza pública, la Librería Macondo. Ser joven otra vez como quien es invulnerable, su nueva colección de cuentos está bien buena, me la he leído, no toda, Carlos, tú lo sabes, pero por lo menos he dado para discutir contigo bastante. Disponible en Librería El Laberinto, Librería Libros 787, en Librería La Mágica, Librería Norberto González, Casa Norberto y en Amazon. Y le damos las gracias a la querida amiga y poeta del sur, Lucía Margarita Ortiz, por su nueva colección, que debes conocerlo. ¿La claro conoces? Sí, Mira, sí. Lucía, ya te están dando aquí bombillitas y globitos. Marbella, La historia de una sirena y la historia de un pueblo marino que subyuga a sus súbditos. Es una historia, según me explica Lucía, de una afrosirena del mar, algo así, es una palabra que ella crea. Consíganlo, está muy bonito el libro. Disponible en Librería Norberto González, Casa Norberto, Librería Laberinto, Libro 787, en Google Books y en Amazon. Así que seguimos con la compañera. Tengo que hacer esto porque el proyecto El Pozo Antillano vive de todos los apoyos que nos dan. No es subsidiado de gratis. Nosotros hacemos anuncios y ustedes nos ayudan, y con eso pagamos todas las cosas que nos permiten estar vivos después de 11 años en actividades culturales diariamente. Volviendo al libro Invisibilizadas e Innombradas de Rocío Méndez Paneda, me gustaría que explicaras algo en tu quehacer literario, porque es muy consistente, y esto es un debate bien duro. Te lo voy a decir públicamente. En la nueva novela de Irán Lozada Pérez, El espía de Betance, que es una novela extraordinaria, es una novela histórica, y estamos en un debate sobre los trabajos históricos, porque creo que ha habido un pequeño cambio en la gente escribiendo, que han vuelto al hecho histórico. Hubo un momento dado que la fantasía se impuso, o que la novela basada en déjame escribir que no me llega la musa, pero la musa, ¿no? Para mí escribir es basado en un hecho histórico. Exacto, que lo tergiverso, que lo destruyo, lo reconstruyo y lo deconstruyo para hacer otra cosa. Así que tú has manejado eso, por lo menos en los 3 textos que yo manejo tuyo, en estos 2 y en el cuento independiente que también está aquí. ¿Y eso de dónde sale? ¿Es por tu formación académica o es porque tú dices, es que, como dijo al final de la película 1492, sobre el descubrimiento de Ridley Scott, cuando Colón habla con su hijo Diego y él dijo, papá, ¿qué vamos a hacer ahora? Y dice, no sé, pero ¿qué vamos a descubrir? Yo no sé, pero la imaginación tiene más
descubrimientos que lo real. Ese es el final de la película, que es extraordinario, que dice, hay que seguir pensando porque es más rico que todo lo que hemos descubierto, que ya era mucho. Así que eso metodológicamente, ¿cómo te influencia a ti? ¿Cómo tú trabajas como escritora? La verdad es que yo no soy historiadora, mi formación es en filología hispánica y lo que he trabajado prácticamente siempre ha sido crítica literaria, ¿no? Okay. En publicaciones más académicas. Para mí en realidad esta forma de escribir y esta nueva temática tiene que ver, como digo, con mi primera participación en la cátedra. Yo siempre había trabajado en relación con las mujeres. Yo digo que mi línea de investigación precisamente tiene que ver con la aportación de la mujer en diferentes áreas. Pero al descubrir a estas mujeres, pues pensé que se unían dos de mis grandes pasiones, esa visibilización de la mujer por un lado y también la investigación, porque a mí sí me gusta investigar, aunque, como digo, mi investigación había sido más en el área literaria. Así que, ¿cómo hago la escritura? Bueno, pues lo primero que yo hago es buscar al personaje. El personaje me tiene que, de alguna manera, hablar, ¿verdad? ¿Qué es lo que me ocurrió con todas estas mujeres? He pensado mucho sobre ello porque sabes que muchas veces se habla de que la escritura es un oficio muy solitario. Pues yo me he sentido muy acompañada. Fíjate, he estado bien acompañada con todas estas mujeres, así que no lo he sentido así. Busco el personaje histórico, aprendo sobre ella, busco también, por ejemplo, el contexto. Por ejemplo, en el caso de Celestina Cordero Molina, que había muy pocos datos, son más los silencios que lo que se dice, pues tuve que buscar mucho sobre la educación en Puerto Rico en ese momento y lo que estaba ocurriendo para poder entenderla mejor, ¿no? En el caso de Juana Colón, por ejemplo, pues me eduqué bastante en el feminismo en Puerto Rico, porque también, ¿verdad?, fue una mujer sufragista y me eduqué, leí sobre estas industrias tabaqueras y las condiciones, así que definitivamente primero para mí es el trabajo de investigación. Una vez que las leo, que lo leo, que voy entendiendo el personaje, ahí ya convierto a ese personaje en mío y entonces hay muchas cosas que me invento. Por ejemplo, Agripina, sabes que tiene toda su documentación en el Archivo Histórico de Ponce. Llega un momento que en el caso de Agripina el expediente se pierde y que después de que ella llega hasta la alcaldía de Ponce, lacerada con esas cadenas, después de caminar 25 kilómetros, ella se sabe que entró a la alcaldía, pero no se sabe qué pasó después. ¿Qué pudo pasar? Bueno, pues pudo pasar que a lo mejor el amo la diera una paliza que la mató, ¿no? O la encarcelaron y no se supo nada más de ella. Pero yo quiero pensar que no, yo quiero pensar que ella se fue de cimarrona porque no le dieron la libertad que ella entendía que ansiaba. Así que mi cuento yo lo finalizo con una mentira, porque hago un anuncio de la Gaceta, como he leído tantos, pues sé más o menos el estilo. Yo creé un anuncio de la Gaceta que decía: se ha escapado Agripina, no se la ha visto más desde que llegó a la alcaldía de Ponce, y lo pongo con fecha y todo de la Gaceta como si fuera verdad real. Así que esa parte pues me la inventé porque así era la Agripina que yo imaginé. Pero sí ha habido mucha investigación histórica. Por ejemplo, también yo sé que cuando vivió Agripina ya el carimbo no existía, pero yo quise incluir porque esa era parte importante, ¿verdad? O sea que tengo, en vez de licencias poéticas, licencias históricas, vamos a decir así. Bien, eso es un debate que me toca por varias razones. Uno, el lunes pasado presenté la novela del espía de Betance, y dentro de esa conversación aquí tenemos a Gil Raldini que nos está saludando y estamos aquí transmitiendo en vivo. Y entonces dentro de esa conversación es muy interesante porque la novela histórica, la nueva novela histórica latinoamericana, todo ese debate, y yo parto de la premisa que si en el 1860 ya el carimbo existía, pero lo dejaron de utilizar porque lo prohibieron, pero ya existía. Distinto a decir que en mi novela está el carimbo cuando solo aparece en el 1930. Exactamente. O sea, hay un detalle, pero es un debate ya más literario, de creación y de críticos literarios. Ahora bien, dentro de eso, lo que estás trayendo, donde me toca a mí, no sé si tú conoces mi cuento de Luisa, dedicado a Luisa Nervaez. Creo que sí. Que es el de la única mujer que fue expuesta al garrote bajo el gobierno americano entre 1900 y 1921, más o menos. Y es una historia
que yo la rescato inicialmente, ya la han ido rescatando y hay un movimiento de abogados ahora mismo para conmutarle la pena post-mortem, porque ella fue condenada a morir por haber asesinado a su hijo, cuando todo indica que lo que tenía era un grande problema de facultades mentales y era negra, era pobre, era completamente marginal y cometió un crimen que los americanos no se lo toleraron, así que la van a llevar al garrote, que es el que te da vueltas por atrás y te rompe la columna. Y cuando va a pasar eso, le conmutan la pena y la dejan como mascota, mujer negra, como mascota en la cárcel de la Princesa, donde siempre estuvo en la entrada porque ella estaba desquiciada mentalmente y se quedó ahí hasta que se murió de viejita. Y eso es horrible, esa historia, porque es una historia infrahumana, no es ni humana, inhumana, infrahumana. Y eso hay que entonces plantearlo para buscar el hecho histórico. Yo lo estudié cuando estaba haciendo mi tesis doctoral de justicia criminal, entonces descubro en el libro de Jalil Suet Vadillo, el libro sobre la pena de muerte en Puerto Rico, que es la única mujer condenada a pena de muerte bajo los americanos. Hubo hombres, pero mujeres ella es la única. Entonces yo me acerco a eso y empiezo a documentar. Y después hubo otra gente muy chévere que rescataron en la historia y empezaron y ahí surgió un movimiento. Así que creo que ese debate entre el hecho histórico, que uno tergiversa, es porque el hecho histórico existió. Lo otro es crear un hecho no existente, que está bien, pero hay que tener cuidado porque si estás en comunicación con hechos que luego son reales, pues hay que sincronizarlo. Es un debate que hemos tenido con Irán y su novela, no lo voy a traer aquí, sobre cómo era el siglo XIX de 1860, porque hoy en esta conferencia han salido cosas muy interesantes, es decir, cuán rápido yo me desplazo de San Germán a San Juan, posiblemente me tardaba una semana, ¿está bien? Porque las carreteras eran infracarreteras, pero yo decir que me desplazo y estoy inmediatamente en San Juan no es posible, es decir, cada cosa es distinta. Así que tenemos esto sobre Agripina, que es una historia extraordinaria, y también de Juana Colón, y hay algo que te digo para que lo piense, porque una cosa son las mujeres de aquí, y yo por otras razones he documentado la experiencia de Nueva York, donde hay toda una historia de mujeres de lucha extraordinaria, también de hombres de lucha. De los hombres de lucha se ha documentado mucho desde las memorias de Bernardo Vega, de las memorias de Jesús Colón, que es contemporáneo de Pura. Sí, pero también podríamos hacer un acercamiento distinto. Con eso en mente, entonces, y entendiendo tu rol como investigadora, creo que lo que es interesante, y esto tienes que explicar a la gente, porque la gente cree que, yo soy profesora, pues es como yo soy abogado, yo sé de todo, hasta de plomería, ¿verdad, Ramón? Que yo sé de plomería, más lo sabes tú. Ramón también que es abogado, pero él es handyman de verdad, yo soy aprendiz. Pero la gente piensa que uno abogado sabe de todo, la gente piensa que usted es profesor, usted, más allá de poner el acento, usted sabe de todo, usted es un sujeto universal. Pero no es cierto, uno se cultiva en cualquier cosa. Así que dentro de esa conversación, esa transición entre trabajos académicos, que tienes que haber hecho, solo los conozco menos, pero sé que existen, a trabajos de creación literaria, que es donde te has concentrado. Me gustaría que exploráramos eso. Bueno, pues fíjate, hay un libro que he leído recientemente de una escritora española que recomiendo, que se llama Irene Vallejo. Ella ha escrito un libro que se llama El infinito en un junco, que es la historia del libro. Es espectacular, es un ensayo, ha tenido muchísimos éxitos, pero bueno, una oración de ella en ese ensayo dice: los libros tienen voz y hablan salvando vidas y épocas. Y esa oración yo creo que me dirige un poco en mi trabajo, en eso que mencionas de cómo hice ese cambio, ¿verdad?, de lo más académico a esto literario. Bueno, tiene esos dos ingredientes. Por un lado, pues hago la investigación, así que esa parte, ¿verdad?, ya yo la hacía, forma parte de mí de hace ya muchos años. Y sentarme a escribir es entender el libro como esas voces que van a estar hablando de alguien que no se conocía.
Así que ese ejercicio de visibilización de las mujeres me llena de gozo, verdaderamente me siento muy contenta con ello y lo estoy haciendo, yo digo que prácticamente el objetivo de mi vida académica, porque excepto los otros ensayos que he publicado con el Posantillano, también de mujeres, pero no son mujeres, ¿verdad?, afroboricuas, son pues diferentes. Por ejemplo, publiqué uno sobre Emilia Pardo Bazán, que a mí me gusta mucho. Pero el resto de mi trabajo académico definitivamente por ahora y creo que por bastante tiempo es alrededor de estas mujeres invisibilizadas. La realidad, Daniel, es que la historia de la mujer está por escribirse prácticamente. O sea, lo que hemos hecho es la punta del iceberg, que es lo que está saliendo. Hay tanto trabajo que hacer, hay tantas mujeres ocultas en los pliegues de la historia, porque la realidad es que las mujeres hemos estado desde siempre. Lo hemos estado desde siempre. Siempre ha habido mujeres, que es lo impresionante, yo creo, que se han revelado, ¿verdad?, a ese mundo patriarcal y han contribuido de diferentes formas, pero hay que buscarlas, porque la historia escrita por hombres pues se ha encargado de invisibilizarlas. Así que ese trabajo de visibilización está comenzando. Yo por eso, mira, les digo a mis estudiantes, necesitamos gente que busque en la historia, en esos pliegues que están dando susurritos, y encontrar a esas mujeres que están ahí, porque ellas están de verdad, ¿no? Esto que dice me parece extraordinario. Estamos aquí con la primerísima Rosario Méndez Paneda y hablando de su nuevo texto, su nuevo libro, Invisibilizadas e Innombradas, Cuentos de Mujeres Puertorriqueñas Negras, que es parte de un diálogo con un libro anterior que se titula Historia de Mujeres Puertorriqueñas Negras, que es un libro que conocemos, que yo personalmente lo he presentado antes, y de los cuales hay otro trabajo que es el cuento de Cecilia Cordero, la gran maestra luchadora del siglo XIX por la educación, por decir algo, no universal, pero por lo menos accesible a toda la población desde el municipio de San Juan. Esto me trae a muchos detalles que estás trayendo. Yo doy clases de Derecho y de Ciencias Sociales en la UPR Río Piedra, y en las de CISO, pues estoy en la corriente que se llama, son por corriente, estoy en la corriente Igualdad, y capítulo 3 de ambos semestres tiene que ver con género. Y yo estoy muy al día en las lecturas, y cada vez que las leo me fascino más, y hago con los estudiantes tantos ejercicios, pero uno es la igualdad de la mujer. Está solo empezando, así que podemos hablar con la X si tú quieres, con la E, podemos incluir todo, pero todavía está empezando, porque toda la narrativa, como hablaba yo ahorita de narrativa, me ha impuesto un mundo tan pesado que dice que lo normal era excluirte a ti. Ahora hay que cambiar todo ese mundo que por lo menos desde la época, tendríamos que hablar de qué momento, pero por lo menos desde la época medieval, ha cargado muy claramente la desigualdad por género. No sé cómo era en el comunismo primitivo, no sé cómo eran las sociedades tribales, los trabajos que se han hecho antropológicamente plantean otras cosas, pero sin lugar a duda, del feudalismo a la esclavitud, al capitalismo, lo que ha habido es una profundización en la desigualdad de la mujer. Yo cierro con algo muy bonito, cómo maneja una serie de mujeres. Parecería incorrecta, pero está extraordinario, los estudiantes se fascinan. Empiezo con Susan Sontag, paso a Gayatri Spivak, luego me voy con Luisa Capetillo, que ellos la adoran, y sobre todo Luisa Capetillo reconocer que ha sido visibilizada. Ya hay como 8 libros o 10 que hablan de la vida, y que hayan 1000, ¿entiendes? Porque yo creo que Luisa planteó a principios del siglo pasado cosas muy adelantadas para su época, y vaya, no era usar pantalones y corbata, era su vida personal, su relación con sus hijos, su relación con el medio ambiente, todos los ismos, desde el sindicalismo, el espiritismo, el anarquismo, el socialismo. Creo que vale la pena. Y cierro con Nilita Vientos Gastón. Y he aprendido que a la gente muy joven, de 18 y 19 años, les parece tan interesante que haya mujeres internacionales importantes, pero mujeres aquí en Puerto Rico que también plantearon cosas muy adelantadas a su época y tuvieron vidas consistentes. Así que por eso te nombro, porque esa lucha, que es una lucha humana, que las mujeres han forzado a la lucha, pero es una lucha de todos, en el territorio de la igualdad de género es donde más se ha adelantado, pero creo que, y tú eres parte de esto, que en los últimos años la igualdad, el cierre de la desigualdad racial
que es darle muerte a todo lo que sea el racismo de la esclavitud o del mundo esclavizado, empieza ya en Puerto Rico a tener una normalidad del tema. Yo no sé si hay más racismo o hay menos, pero por lo menos se está hablando del tema y yo, como siempre le he dicho a todo el mundo, entre el año 0, 1493, al siglo XX y al 2000, se escribieron, me invento, 15 libros importantes sobre las relaciones raciales. El más importante, Narciso descubre su trasero, posiblemente. Pero del 2001 al día de ayer, se han publicado posiblemente ya 100, 200 textos sobre las relaciones de igualdad racial en Puerto Rico, desde los libros tuyos, los libros míos, Yolanda, Mayra, Félix, tanta gente que está escribiendo. Ya deben ir sobre 200 en los últimos 20 años, lo cual es extraordinario. Que empezamos con un libro que es buenísimo, muy importante, de Roberto Ramos Perea, Los intelectuales negros del siglo XIX, que es un libro que ameritaría un día tenerlo aquí para discusión, pero es un texto fundamental que a mí me cambió el paradigma de cómo era el siglo XIX, porque aunque él destaca a unos hombres negros, ahora estamos destacando que también habían unas mujeres negras y que también había una negritud que a principios del siglo XX, que es lo que dice Clara en su libro, estaba lleno de mujeres negras que, con mucho respeto, de Diego me las invisibilizaba, pero estaban ahí. Y yo no quiero decir que de Diego no existe, es que él existe conjunto con unas mujeres que hay que visibilizar. Sí, por eso digo que es un trabajo que estamos iniciando verdaderamente. Uno cree que no, pero estamos comenzando. Hay mucho que hacer y mucho que investigar y mucho que recuperar. Yo estoy convencida, de verdad, que una de las formas de disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres es conociendo a las mujeres que estuvieron ahí y reconociéndolas ese espacio y ese lugar. Bien, eso me trae a un cuento importante, pero que es un diálogo importante con otras personas, que es Cecilia Cordero. Ajá. Y ese trabajo es que yo hice la presentación del libro de buenísimo. la querida amiga Sulmari Albero Ramos, que Sulmari y yo somos panas hace 25 años, pero hace un tiempo me pidió que se le presentara en algo del Colegio de Abogados, ella también es abogada, y entonces me dedico a leer el libro con tranquilidad y descubro que Celestina Cordero, en el siglo XIX, que es 1860, tú me corriges los años, del 20 al 60 que ella estuvo activa, esos 40 años más o menos, ella dio una lucha extraordinaria por que le reconocieran que ella, como ser humano de género mujer, podía dar clases. Fue mucho antes, Daniel. Ella nació en el 1787 y el primer acta en el que ella reclama que es maestra es del 1818. Ok, pues dentro de esa conversación, una historia monumental. Tú sabes que en el siglo XX solo había un trabajo en el 1983-88 de ella que se utilizó en educación y no había más ningún trabajo. Y el próximo trabajo creo que es del año 2000, de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, dice esta mujer fue importante en el siglo XIX. Y luego viene la tesis de la compañera Sulmari. Ya es más fácil hablar de Celestina. Claro. Vamos a estar claros. Ella hizo un trabajo buenísimo, Sulmari, y es el primero dedicado a Celestina. Pero después viene el tuyo, viene el de Yolanda, empiezan a haber más trabajo, y por decir algo, todos somos Celestina. Pero lo que eso dramatiza esta conversación, es decir, todavía podemos decir que hay 6 libros de Celestina o 5, pero que todo el siglo XX solo hubo un trabajo de esta mujer que es posiblemente, me lo invento, la madre fundadora de la educación pública en Puerto Rico. Así que tú llegas allí también, tú participas allí, tienes un cuento de Celestina, tienes la data de Celestina, porque veo que me estás corrigiendo, y con Félix hablamos mucho de ella. ¿Cuál es la fuerza que Celestina te da a ti? Pues mira, sobre todo, bueno, lo primero, me siento identificada con ella pues porque es una educadora, ¿verdad? Ella dedicó toda su vida a educar niñas de distintas razas, porque a su escuela iban niñas negras, niñas blancas, ¿verdad? Y pardas, que se llamaban. Pero sobre todo hay un aspecto de Celestina que me llama mucho la atención, que tiene que ver con ese reclamo que ella hace a que se le dé el nombramiento oficial. O sea, su hermano, el maestro Rafael Cordero,
fue maestro, pero él no solicitaba, ¿verdad?, que le dieran esa oficialidad ni un salario. Celestina sí, Celestina quería que la pagaran. O sea, es una reivindicación de yo estoy haciendo un trabajo, yo quiero que me paguen, y dice, como a las otras escuelas que hay en San Juan. O sea que ella visitó el Cabildo numerosas veces con el objetivo de que fueran justos con ella. Por un lado, que le dieran el título. Cuando consiguió el título, volvió porque no la estaban pagando. Hay otra tercera vez que dice de nuevo que la reconozcan ese título. O sea que ella tuvo una fuerza, una determinación increíble para seguir asistiendo a ese cabildo y solicitar lo que creía que era justo para ella. Por eso yo digo que el feminismo también debe reivindicar la figura de Celestina, porque ella como feminista estaba luchando porque la pagaran por su trabajo. Ella le gustaba ser maestra y tenía una vocación, pero quería dinero, ¿verdad? Y quería reconocimiento oficial, no lo estaba regalando. Así que creo que tanto el mundo del trabajo como el feminismo puertorriqueño le debe a Celestina ese reclamo. Ella murió aparentemente enferma y solamente con su hermano. Uno de los alumnos del maestro Cordero dice que profería unos gritos tremendos, así que bueno, puede ser que llegara, ¿verdad?, algún tipo de locura, de senilidad. Y yo siempre pienso, quizá tuvo que esforzarse tanto porque la reconocieran el trabajo, que acabó, pues eso, perdiendo hasta sus facultades mentales. Siempre se dice que el maestro Rafael Cordero no ha dejado nada, y no es cierto. Hay un acta en el Cabildo del maestro Rafael Cordero del 1850 y pico, y ese acta es reclamando al gobierno que le dé una pensión a su hermana, y dice el maestro Rafael, porque perdió la salud atendiendo a sus estudiantes. O sea que hay toda, ¿verdad?, una historia alrededor bastante fuerte y dolorosa también de lo que supuso para esta mujer tener que insistir en que le dieran algo que verdaderamente era suyo, ¿no? Sí, yo hasta se me salen las lágrimas con lo que nos está diciendo la compañera Rosario Méndez Paneda sobre la prócer nacional, la honra puertorriqueña Celestina Cordero, porque el problema es que todos tenemos un turno al bate en esta vida. Nacemos y yo me voy a morir como todo el mundo, y yo no sé si hay otra vida, pero en esta me la tengo que gozar. Y de repente tú vienes aquí, luchas tanto y nunca nadie te dice usted existió, lo que usted ha hecho es una contribución. Y este debate de Celestina, como también de Rafael, un debate muy importante, porque aunque la Escuela de Pedagogía de la UPR se llama la Escuela Rafael Cordero, que hay que destacarlo, también algo se podría llamar Celestina Cordero, y estudiar ese pensamiento. Dentro de esa conversación, la lucha por participar como igual, es lo que yo destaco de lo que tú dices de la vida de ella, que es algo que afecta a uno cuando tú dices, murió. No es que pasó desapercibida, porque ustedes la han rescatado y a todos nosotros se nos hace más fácil hablar de su existencia, pero lo importante es que el país por decir algo, me lo universalice, que se pueda hablar. Pero antes que sigas, te tengo que decir que te están siguiendo. Aida Mendoza te dice, también lo está viendo, que también está viendo. Saludos, gracias por darle voz a las invisibles. Te está dando, gracias a ti. Saludos, Aida. Aida dice, el dominante era el varón, dominaba a la mujer. En el siglo XXI estamos rompiendo con esto. Y hay otra compañera que entonces escribe, que perdóname, se me ha perdido esto. Aquí volvemos. Y dice Tere Matthew, enriquecedor el diálogo. Saludos, Tere, gracias por seguirnos, la hermana de David y toda esa tropa de la familia Matthews. Entonces sigue, que ibas a decir algo. Pues te iba a comentar que yo he pensado mucho en esto, y digo que las mujeres muchas veces morimos dos veces. Una por muerte física, que como tú has dicho nos va a tocar a todos, pero otra por muerte por olvido. O sea, que con los hombres no pasa eso. Se murió, pero el maestro Rafael Cordero, mira, él se murió, me parece que en el 1868. Ese mismo año se publicó algo de un exalumno venerando al maestro. Qué bueno, ¿verdad? Pero de Celestina tuvo que venir Zulmari en el 2015 a dedicarle el primer libro. O sea, que las mujeres nos morimos por muerte física y por olvido también. Por eso es tan importante el trabajo de rescate, ¿no?, que estamos haciendo muchos. Era uno de los personajes de García Márquez
en la novela 100 años de soledad, Olvido, ¿verdad? Sí, sí. Por eso se ganó el Oscar no el Nobel. Me dice de producción que tengo que recordar a toda la gente chévere y linda que nos apoya. María Zamparelli, nuevamente gracias por apoyarnos con tu otra novela, brevísima y verdadera historia del almirante y su primer viaje. Conoce el hombre detrás del navegante y sus verdaderas intenciones. Premio Nacional del PEN Puerto Rico Internacional 2014, disponible en Librería Macondo, en San Sebastián, Librería Laberinto, Librería Norberto González, Librería La Mágica, Librería El Candil en Ponce. A Edwin Fee, Edwin, no viniste, pero yo te traje, es lo mismo, está patrocinado por nosotros hoy, por alguien que quería patrocinarte. Estuvimos juntos en Utuado, qué chévere. Edwin Fee, de las nuevas generaciones, que ya está establecido, tiene 40 años, no es emergente ni nada, es ya alguien establecido, pero llevamos un rato en este diálogo y él a mí siempre me dice que no a todo, pero lo quiero mucho igual. Y está haciendo algo interesante en formato cómics o novela gráfica, que me parece muy interesante. Por la senda de la silenciosa Grey, antología de haikus, disponible en las librerías de Puerto Rico y en Amazon. Nuevamente, Lucía Margarita Cruz Rivera, gracias por todo tu apoyo. Marbella, la historia de una sirena afrodescendiente del mar. La historia de una sirena, la historia de un pueblo marino que subyuga a sus súbditos, disponible en Librería Norberto González, Casa Norberto, Librería Laberinto, Librería 787, Google Books y Amazon. Y finalmente, nuevamente, María Zamparelli, su colección de cuentos aviarios, Sumérgete en el mundo fantástico de Puerto Rico, donde los personajes y la naturaleza son unos y los mismos. Disponible en Librería Macondo, San Sebastián, Librería Laberinto, Librería Norberto González, Librería La Mágica, Librería El Candil en Ponce. Y finalmente, saludamos con mucho cariño la última persona que nos auspicia, por terceros que nos están auspiciando y que quieren auspiciar escritores locales. Maida Colón, la primerísima poeta nacional también, con su colección de cuentos fuerte, pesada, dura, de buena poesía, Prozac, Premio Nacional de Poesía del PEN de Puerto Rico Internacional 2014, disponible en las librerías de Puerto Rico. Saludos a Maida, que nos vimos en la feria esa de Caguas recientemente. Ya entrando a los últimos momentos de este programa, nos faltan menos de 10 minutos, sería interesante que nos dijeras, porque tú sabes que yo soy honesto, bueno, hiciste el primer libro de historias de mujeres negras, pero de repente ahora sacaste un cuento que una gente, pero ahora sacas esto, y nos confesaste aquí que es un área ya entronchada contigo de investigación. Y eso es muy interesante porque ya tú sabes cómo son los debates aquí, a veces se salen de control, y yo creo que todos somos seres humanos, independientemente de que las pigmentaciones sean más claras y más oscuras, pero no es normal en Puerto Rico que una mujer que no sea afrodescendiente investigue. Eso no es normal, pero eso debería ser lo normal. Eso debería ser el país. Yo investigo lo que sea, los chinos, como el compañero Lee de un UPR Humacao, que hizo el libro sobre sus ancestros de los chinos en Puerto Rico. Yo investigo de lo que me parezca, siempre y cuando, y estos son problemas éticos o morales de los escritores, yo lo que quiero es adelantar la lucha por la igualdad y la independencia nacional y la revolución y todo. Cada cual adelanta una meta personal distinta. Pero en el caso tuyo veo que es un compromiso muy serio, que puedes quedarte en el siglo XIX, puedes moverte al siglo XX, puedes moverte al siglo XVIII, porque vamos a descubrir qué es lo que está haciendo la nueva historiografía, descubrir que este país tenía mucha igualdad, pese a que veíamos desigualdad en el siglo XIX. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchos de los trabajos que hacían esta colección que estamos detrás de nosotros son los compositores del siglo XIX de danza, pero el eje central es un negro de Ponce, ¿sabes? ¿Cómo se llama este? Ay, Dios mío, se me escapó el nombre, el más famoso, se me acaba de escapar el nombre, perdóname Ramón Edwin, es que no estaba viendo, pero dentro de esa conversación, cuando uno destaca aquí, esto está lleno de negros, está lleno de puertorriqueños y puertorriqueñas, que alguien se inventó que la estética era la de Oklahoma, pero no está aquí normal, como yo le decía a mi mamá era Caribbean White, que es otra cosa. Así que, ¿cuál es tu compromiso? Bueno, la verdad es que Juan Morel Campos, perdóname, se me escapaba. Mi acercamiento a este tema y a estas mujeres tiene que ver con mi feminismo, ¿no? O sea que hay esta cita que utilizo en Historias de Mujeres que dice: el feminismo debe ser antirracista o no será. Nosotras las mujeres feministas tenemos que tener bien claro
que hay una profunda desigualdad entre hombres y mujeres, ¿verdad? Pero que debajo de las mujeres blancas están las negras. Así que cuando Angela Davis hace ese comentario de que el feminismo debe ser antirracista o no será, pues definitivamente, o sea, yo como mujer feminista tengo que estar en esa misma premisa. Y bueno, puede que continúe mi investigación en ese contexto de mujeres negras, o puede que siga con mujeres desfavorecidas, ¿verdad? También decía, por ejemplo, esta Tristán, una Florinda Tristán, era una peruana, también muy reivindicadora en el siglo XIX, XVIII de los derechos de la mujer y de los trabajadores, y decía, es que debajo del obrero siempre está la obrera, ¿verdad? Y esa es una realidad que es así, que hay que hacer del trabajo por la mujer que no se ha hecho hasta ahora. Así que mi compromiso sí que está seguir investigando sobre estas mujeres, y no creo, como has dicho tú, ¿verdad?, que tenga que ver con un color de piel. Es como pensar que los indígenas, hablar de los derechos de los indígenas puede hacerlo solamente un indígena, ¿no? Tú puedes querer buscar los derechos de todos los seres humanos sin pertenecer a ese grupo determinado. Quizá cuando nadie me lo pregunte o nadie lo comente, es que estaremos llegando un poco a esa igualdad. Sí tengo claro que lo hago desde mi privilegio, ¿verdad? Que tengo el acceso por la posición que ocupo. Soy una profesora universitaria, tengo un público cautivo en mis clases a los que les hablo de estas mujeres, y lo utilizo de esa forma, ¿verdad?, para avanzar un poquito en la desigualdad y tratar de contribuir a que vivamos en un mundo un poquito más igualitario y más justo. Sí, yo vivo sin pena, y tú sabes que yo he debatido, estoy más tranquilo porque tengo un equipo de trabajo que me impide debatir todos los días, porque decir lo que está en juego es nuestro equipo de trabajo, es decir, así que yo cuido mucho los debates que hablo ahora por dinámicas internas de un colectivo de trabajo a nombre del Pozo Antillano, pero sé que he tomado posiciones en muchas cosas y veo los silencios como las afirmaciones, así que te he visto a ti también participar en cosas, porque lo que uno quiere ser, yo siempre busco, este es un chiste que te vas a sonreír, yo quisiera ser el hombre o la mujer racional del siglo XIX, de la modernidad pura, ¿verdad? Lo que pasa es que esa modernidad fue racista, fue sexista, pero el principio era la razón como una forma de diálogo antes, que somos emocionales, claro, pero la razón. Entonces, en este país lo que a veces uno pide es un poco de razón para poder explicar lo que uno quiere. Como dijo aquel prócer, la razón no grita, convence, ¿verdad? Que es un pensamiento interesante para un líder estadista llamado Luis A. Ferré. Pero me parece que lo que estamos buscando es hacer una contribución para superar las desigualdades que la vida nos ha legado. Es decir, yo creo que hay tanta injusticia y yo lucho todos los días por reivindicarla. Pero como te diste cuenta hoy en este diálogo que tuvimos aquí, que me adentré a hablar de la iglesia de Portacoeli, porque me empecé a hacer unas preguntas cuando me puse a investigar. Y digo, ¿y quién construyó eso? En ningún sitio dice quién lo construyó. Y tienen que haber sido los esclavos de algún español corrupto que le estaba haciendo una ayuda a la iglesia y le dijo, yo te hago la iglesia a cambio que me des unas tierras, y se las tienen que haber dado. Así que dentro de esa conversación, humanizar la iglesia, darle una vida de humanos que estuvieron ahí, podría ser una pequeña tarea que me interesaría hacer. Pero todos estamos haciendo esa tarea para problematizar, o como diría Luhmann, hacer más compleja la vida, la complejización, porque la vida más compleja es más bonita, porque más voces relucen y más voces entran. Nosotros estamos aquí ya al minuto final de la programación. Quisiéramos darle las gracias a Adrián Ciacapera en los controles en San Juan. Hoy ha sido un día fuerte para nosotros. Hemos estado transmitiendo eventos aquí en San Germán. Seguimos, empezamos a la hora, Ramón Edwin, no fallamos. Darle las gracias a Robertito Rivera en los controles en Radio Raíces en San Sebastián. Así que hay gente de esta región que te está escuchando, porque Radio Raíces llega por acá, por San Germán. Y por otro lado, darle las gracias a Alejandra Ortiz Arraiza por organizar junto a Adrián para esta ocasión la producción. Por distintas razones ella no estuvo completamente disponible. Y a Ramón Edwin, que es el maracachimbo de Radio Raíces, gracias por todo. Mañana
el domingo descansen. Pero el lunes a las 6 volvemos con Cultura 7D. El miércoles, para que lo asignes en tus clases, si todavía estás en clase, este programa se ha retransmitido solo por Radio Raíces a las 9 de la noche. Y el viernes volvemos a Funche Caribeño, que tú no has venido y te vamos a invitar a Funche, pues porque sí. Funche es un programa que te gustaría, es un encuentro con gente y vamos hablando y debatiendo. Y a nombre personal, Daniel Nina y del colectivo que en alguna forma soy el coordinador general, el Pozo Antillano y todas sus vertientes, gracias por escucharnos. Ha sido un día extraordinario estar en San Germán hoy aquí en el Círculo de Recreo. Terminamos por hoy y le damos las gracias a la primerísima escritora y amiga Rosario Méndez Paneda por todo lo que ha hecho, pero por más que nada que ella nos va a invitar a comer, pero el arroz con habichuela de ella, yo te prometí, el arroz con pollo, que es excelente, mejor que lo que dan en Madrid, Será hasta entonces, gente, muchas gracias. Muchas gracias.